Me cambié de lugar porque la mesa tiene a una periodista y un periodista que vuelven después de un tiempo a, repasar en conjunto los contenidos principales más destacados de la diaria de fin de semana, la que mañana, sábado, estará a disposición. Hago un paréntesis, les recuerdo que en un ratito hablaremos con Pablo Stoll de La Vaca Atada, el podcast vinculado a Conexión Ganadera, que hoy a las 5 de la tarde, otro producto de la Diaria Radio, dicho sea de paso, va a estar estrenando su segundo episodio, así que hay mucho contenido de Entre Casa y la vuelta nada menos que de Cecilia Álvarez después de algunos programas de ausencia. ¿Cómo andás, Ceci? ¿Cómo andás, Martín? Muchas gracias por la bienvenida. Por favor. Un placer estar de nuevo. El viernes pasado tuvimos un mano a mano en esto de anticipar contenidos de la diaria de fin de semana con Marcelo Pereira, que hoy viene también. ¿Cómo andás, Marcelo? Muy bien, buen día. Bienvenido. Cecilia, el tema Cardama va a ser central porque estamos cerrando una semana que tuvo interpelación en la diaria de fin de semana, pero como habitualmente hacemos, te voy a pedir que menciones de arranque otros temas que también van a estar presentes. Y voy a comentar un detallecito, pero lindo para los que estamos muy vinculados al papel también. Y esto mañana es la edición 5500 de la diaria, así que un número redondo para empezar a terminar el año. O semi-redondo, ¿no? Habría que discutir cómo contamos el 500. Yo creo que no? Es un numerón, pero bueno. Sí, es un montón. Sí, ahí está, algo así. En este caso, en la cuenta entran todos los ejemplares de la diaria desde el comienzo, digamos, sí. ¿No? Es decir, los de fin de semana suman en esa los de acumulación. Lunes a viernes, claro. Desde que empezó la diaria de fin de semana se suma la edición papel de la diaria, digamos. ¿Hay que esperar algún guiño, alguna cosita por el 5500 o es solo un dato anecdótico? Veremos a ver si la gente de diseño y armado hacen se miran acá. Mira, Lucas Silva también levantó las cejas allá en el fondo. Pero bueno, y siempre es lindo igual aprovechar los números. Sí, claro. Los números redondos para ver todo lo desarrollado. Y es algo típico, tradicional de la prensa, ¿no? Sí. Y ya estamos un poco poniéndonos en la previa de lo que van a ser los 20 años de la diaria el año que viene. Claro. Entonces uno empieza a mirar así como las cantidades. Hay que pensar en formas de celebrar y en contenidos excepcionales, lo cual siempre es desafiante y muy lindo también. Entonces, el número 5500 de la diaria, que coincidirá con una diaria de fin de semana, además de Cardama, ya vamos a meternos en ese asunto. ¿Con qué otras cosas vendrá? Bueno, en la sección de extra vamos a tener una nota previa sobre los 30 años de la Vela Puerca, que lo festeja mañana con un espectáculo en la Rambla de Punta Carretas. Y también una entrevista con El Negrón, que es un compositor montevideano del barrio Cardona, para conocer un poco su trabajo y su pensamiento. Cadorna, barrio del oeste montevideano. Sí, exactamente. Un joven que se ha desarrollado también mucho en redes sociales, así que bueno, vamos a explorar su trabajo. En Mundo, bueno, vamos a continuar un poco con lo que es la previa de las elecciones, la segunda vuelta en Chile, que estuvieron comentando con Consuelo, y también vamos a poner un poco la mira en Francia, que aprobó modificaciones a la seguridad social. Alba Garay escribe desde allá. Y en política vamos a tomar algunos hechos que ocurrieron esta semana. En particular vamos a tener una entrevista con la senadora Blanca Rodríguez comentando varias cositas que ocurrieron esta semana, que también podemos y pensábamos abordar con Marcelo acá en esta columna. Tenemos claramente, sí, la interpelación por el caso Cardama, que fue el miércoles, pero pasó un poco desapercibido capaz la aprobación el lunes primero de lo que fue el presupuesto quinquenal, que venimos hablando hace muchos meses de la discusión, pero finalmente el lunes fue la aprobación definitiva, con algunos hechos importantes, en particular para el oficialismo, porque lo que también ya hemos comentado otras veces, este gobierno, que no tiene mayorías parlamentarias, se enfrentaba a su primer desafío, que era la aprobación de su presupuesto quinquenal, prácticamente lo que le va a permitir poder aplicar sus planes y proyectos durante los 5 años de gobierno, y lo hace con una mayoría, quizás justamente porque no contaba con mayoría propia, logra una mayoría bastante excepcional en términos generales.
con apoyos del Partido Nacional y de Cabildo Abierto, que bueno, principalmente los 2 votos de Cabildo Abierto destrancando ahí el juego. Luego vino la interpelación de Javier García, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, por el caso Cardama, por el anuncio de la rescisión y bueno, y la investigación sobre lo que fue la compra, que yo creo que da para analizar, digamos, un poco cómo fue, cómo se comportó la oposición con este hecho. Y también en juego con otros, está lo del presupuesto y otros eventos que vienen pasando, que se acumularon en cuanto al juego legislativo en estas últimas semanas del año. Ojeda. También, sí, hay varios componentes que después podemos ir mencionando, pero a priori me parece que Javier García quedó básicamente embanderado con el liderazgo de lo que fue esta interpelación, que apuntó a defender lo que fue su proceso de gestión en la compra de las 2 patrulleras oceánicas, y también a ejercer un contraataque que comenzó desde tiempo atrás, ¿no? Primero cuestionando, básicamente alegando que por motivos ideológicos el Frente Amplio nunca quiso la compra de las patrullas oceánicas, se fue a los gobiernos, a los 15 años de gobiernos del Frente Amplio anteriores al gobierno a su gestión, fundamentando y trayendo a cuento supuestos intentos o voluntades en el Frente Amplio de eliminar las Fuerzas Armadas, cosa que bueno que fue respondido rápidamente también en el transcurso de la interpelación, pero creo que quedó también en estas decisiones de los legisladores de concentrar las intervenciones. No fue una interpelación tan larga como otras, eso lo comentaban ustedes ayer, y efectivamente fue así. No hablaron todos los legisladores, como ocurre en otras instancias, y Javier García quedó embanderado, digamos, con la crítica y el cuestionamiento, básicamente con el punto de que el Frente Amplio nunca quiso la compra de las patrulleras oceánicas, lo que habla de la falta de interés de modernizar la flota, habla de cuestiones de seguridad, y ahí menciona este plan maquiavélico que incluye también un supuesto boicot a las garantías, que también ayer fue desmentido por ejemplo, por el dueño de Hábitat, que dijo que no tuvo presiones de ningún tipo para no aceptar la garantía. Dando vuelta de alguna manera un discurso que desde el oficialismo estaba muy centrado en lo que fue prácticamente la gestión de Javier García, en que justamente lo que había ocurrido era que el proceso de las garantías se había estirado y generando excepciones en cuanto a los plazos y la búsqueda de las garantías, que eso fue lo extraordinario, ¿no? Bueno, y él da vuelta un poco el discurso y va como al contraataque hablando del plan maquiavélico del Frente Amplio para poder boicotear lo que fue esa compra cuestionada hoy, ¿no? Creo que por ese lado Javier García queda liderando esa posición, y después por otro lado también se ven otras posturas, nuevamente Pedro Bordaberry de alguna manera marcando un perfil diferente que no defiende el proceso de compra defiende la necesidad de actualizar la flota, por supuesto, eso lo dijeron prácticamente todos los partidos, pero él plantea que la garantía es sospechosa, que no hay dudas de eso, ¿no? Y ahí ya se marca en un tema delicado dos visiones que reflejan, que lo podemos ver también en otros episodios, pero que dan cuenta de que la coalición, la oposición, o al menos los 2 principales partidos, no tienen una estrategia clara y aunada, unificada en cómo ejercer ese rol opositor. Me quedé pensando en una cantidad de cosas que dijiste, pero quiero que Marcelo haga haga una primera reflexión acerca de sus conclusiones vinculadas a la interpelación que García le hizo a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. Sí, yo creo que fue bien interesante porque, para empezar, la elección del Senado como escenario, un lugar donde sabemos que de antemano, que sin necesidad de negociar con nadie, el Frente Amplio ya tiene
su mayoría asegurada. Entonces, decir, bueno, esto pasa en el Senado porque García quiere hacer la interpretación él, ¿no? Cuando uno podría decir, bueno, quizá habría sido más cómodo para él políticamente no encarar en forma personal esto que lo involucra tanto y donde, claro, Pedro Berry dice lo que es evidente. Siguen apareciendo elementos, sobre todo el proceso de las garantías, que es cada vez menos defendible, ¿no? Hay unas certificaciones hechas con una especie de recorto y pego de documentos viejos, con fechas cambiadas. El de Escribano dice, yo no, esta firma no la puse yo. En fin. Y sobre lo que decís, Marce, perdón, pero ¿lo hace aparte en una Cámara o eligen hacerlo o termina siendo en la Cámara en la que el FA tiene mayorías? Entonces las conclusiones ya se sabían de antemano, digamos, cuáles iban a ser. Sí, él va a ponerle el cuerpo a eso ahí. Y bueno, yo creo que hay por un lado, sí, por supuesto, una voluntad de defender su honor, digamos, como se decía antes, porque está personalmente involucrado, aunque nadie lo ha acusado formalmente todavía. Es evidente la responsabilidad, porque en el proceso, si bien lo terminó en las últimas etapas, fueron de Castaing-Debat, esto fue una gestión básicamente de García, incluso aparentemente en cuanto a proponer que fuera astillero, con muy discutible competencia demostrada anterior, ¿no? Pero además yo creo que hay una cuestión de línea política, ¿no? Que va más allá incluso del tema personal o de la idea de que hay que contraatacar cada vez que se ve cuestionada alguna gestión del gobierno anterior. Uno mira una parte de la producción teórica, digamos, por decirlo de alguna forma, de lo que es la oposición. Yo que sé, sigue los editoriales, por ejemplo, del País, o las notas de opinión en el País también, de Martín Aguirre, de Francisco Fach, yo qué sé. Bueno, ahí hay una idea muy, muy a menudo expuesta de que hay que cambiar la idiosincrasia de la mayor parte de la población uruguaya, porque a venirse a ser centrista, a dar una imagen como la que la gente quiere ver, en realidad es ir a la paliza, ¿no? Dice acá, dicho así, expresamente, acá el Frente Amplio durante muchos años acumuló, metió una cantidad de ideas que ellos llaman populistas, socialistas, chavistas, yo qué sé, ¿no? Ponle la etiqueta que quieras. Entonces eso no se puede transar con eso, hay que salir a pelear duramente para cambiar eso, porque si no perdemos. Gente que está convencida de que la candidatura de Delgado fracasó porque Delgado era demasiado blando, ¿no? Y de repente hay alguno que opina que hasta la calle Pou fue demasiado blando. Es como la gente que decía que el problema de Macri era que no había extremado las reformas. Pero a la vez hay gente que hace otra línea más tradicional de acumulación política que es bueno, no vamos a... No podemos hacer un discurso ajeno a lo que es la mentalidad de los votantes, ¿no? Y en realidad, tanto en las internas como en el balotaje, ganaron las opciones más moderadas, dialoguistas. En el Partido Nacional era más blanda, digamos, para el criterio de este medio grupo, decíamos, la candidatura de Delgado que la de Laura Raffo. Y era más blanda la candidatura de Orsi en las internas del Frente Amplio que la de Carolina Cose. Ambos ganaron en el grupo que vota en las internas, pero después en el balotaje también. Los dos jugaron a ver quién se arrimaba más a la posición de decir yo voy a dialogar, voy a buscar acuerdos, y en realidad fue Orsi el que jugó más fuerte en ese sentido. Ahora le cobran que jugó demasiado a eso y que tiene poca promesa de cumplir. Y bueno, los votantes
evidentemente hasta ahora siguen prefiriendo esto y no están en una configuración tipo Chile, ¿no? Pero hay gente que piensa que sí, que en realidad lo bueno que tuvo Milei fue que consiguió cambiar bruscamente la intención de voto de la ciudadanía argentina yendo al choque. ¿Y vos por qué ligás esto a la discusión que se venía dando en torno a la cuestión Cardama y la interpelación? Porque estas cosas que dice García, por ejemplo, como la idea de que hay un plan para destruir las Fuerzas Armadas mediante la ausencia de patrulladas oceánicas, que es un poco, digamos, es extremar un poco las cosas, ¿no? O es un plan con muchas etapas, porque desde no tener patrullada oceánica, que en realidad hace muchísimo tiempo que no hay, y no por eso hemos avanzado hacia la disolución de las Fuerzas Armadas, digamos. Y toda esta cosa que hay en una línea, es el mismo discurso, muchas veces también de García, que dice, bueno, el frente lo que está haciendo es destruir todo lo que avanzó el país, entonces eso... Hay una exageración notoria de lo que significan, desde el caso Danza hasta lo de colonización, hasta el cambio del máximo que se puede hacer por transferencia electrónica para prevenir el lavado. Ley antilavado, proyecto de ley antilavado. Que dicho sea de paso, para mostrar una vez más que la oposición no tiene la misma tesitura en todo esto, el Partido Colorado lo apoyó esta semana. Entonces hay una cuestión de si vamos a pintar un monstruo del otro lado. Tenemos que, la idea no es dialogar, tenemos que decir acá está todo mal lo que hace esta gente, y lo hacen deliberadamente. Ahí está Rasputín, decía. Esa fue una alusión al prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, que hizo en Sala García. Sí, que ahora a sus muchos apodos suma ahora el de Rasputín. Entonces, yo qué sé, hay como una voluntad de sobreactuar esto. Que es la línea que yo creo que va más allá incluso de lo de Cardama, de la gestión personal de García que estoy defendiendo. Es la línea de decir, hay que hacer esto, es lo único que sirve. Y mientras tanto, pasan otras cosas y la oposición no logra. Instaló el último día de septiembre una comisión coordinadora parlamentaria de la coalición republicana que no ha logrado coordinar nada. Porque... Claro, uno podría decir, una vez que Cabildo Abierto ya se sabe que le va a dar los votos del Frente Amplio, bueno, cada uno hará lo que le convenga, porque no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque los partidos trabajan, todos los partidos en Uruguay trabajan desde el primer día de una gestión de gobierno pensando en las siguientes elecciones. Y bueno, eligen qué imagen quieren dar de su adversario para poder crecer. Y acá lo están haciendo los sectores, no los partidos. Y lo están haciendo en forma contradictoria, porque uno no puede decir por un lado que esto es un plan feroz dirigido por Rasputín, y por otro lado que el problema es que Orsi no hace nada. O sea, las dos cosas juntas confunden a la gente, ¿no? No, y está esto que vos también marcabas, Marcelo, de que en otros casos hay diálogo fluido y apoyos y acuerdos, ¿no? Mencionabas el Partido Colorado que acompañó el proyecto, que acompañó la baja del tope para operaciones en efectivo, que es un cambio que está incluido en el proyecto de ley de prevención del lavado de activos. Esta semana, bueno, ese cambio que promueve, que apoya el Partido Colorado es criticado por el Partido Nacional porque dice que esto ya estaba resuelto en la LUC, que se va en contra de lo que fue la ratificación de la ciudadanía, laudado, que está laudado, ahí está. Y por otro lado, por ejemplo, también esta semana el Partido Nacional vota junto con el Frente Amplio el proyecto de ley de ingreso a las intendencias, que en su momento había generado un montón de apoyos al principio de esta legislatura, que después, a raíz de las quejas del Congreso de Intendentes y de los planteos de los intendentes, se acepta el cambio en relación a habilitar un porcentaje de contrataciones directas que generan una crítica feroz del Partido Colorado y también de Cabildo Abierto diciendo, ustedes lo están votando, nos dicen que nosotros votamos con el gobierno y ustedes son los que están votando. Hay una variedad. Cabildo Abierto no tiene ninguna intendencia, ¿no? Entonces claro, sale muy barato. Pero... Claro, es un tema en el que se mueve con mucha libertad. A Cabildo, bueno, el Partido Colorado sí tiene una. Tiene una, aunque
no votó, tengo entendido que toda su bancada, la última modificación, ¿no? Claro, no la acompañó. Ahí pesó mucho el espíritu original del proyecto enviado por Adrián Peña, alguien que aparte falleció. Yo creo que hay toda una significación especial que trató de representar Walter Cervini, el diputado por Canelones, de la misma agrupación de Peña, cuando argumentó la postura contraria. Yo creo pero bueno, sí son varias opciones, digamos, para analizar de cómo el menú siempre ha sido diferente y que no hay una coordinación justamente, ¿no? Más allá de que se ha intentado, de que hubo instancias para lograrlo, esa coordinación que por otro lado también se criticó que no existía cuando fue gobierno la coalición republicana, ¿no? Se hablaba de bueno, que la calle Pou tenía una coordinación radial, ¿no?, de la coalición republicana directamente con los líderes de los partidos. Ahora en la oposición intentan concretarlo de alguna manera en un ámbito más horizontal, de alguna forma. Un sistema solar donde el astro rey central era él, ¿no? Pero nunca eran colectivas o casi nunca las conversaciones, eran uno a uno con él. Lo citaba a veces a todos un par de veces, pero para comunicarles lo que ya había decidido, no para discutir qué había que hacer. Claro. Entonces, bueno, esta coordinación no existe y uno podría pensar, bueno, vienen de una derrota, una primera experiencia de gobierno, una derrota, siempre el año siguiente se puede decir que se está tramitando y cómo entender y volverse a parar nuevamente en el escenario político habiendo procesado esa derrota. Otro de los factores que yo creo que también está incidiendo en esta falta de coordinación es la ausencia de la calle Pou, como poniendo en juego su liderazgo, que es prácticamente, bueno, lo mencionaba recién, el único liderazgo que ha habido efectivamente de la coalición republicana, ya ahora sin una de sus patas, porque Cabildo Abierto directamente dijo que no está en esa coordinación, o quizá también sea que no existen tales vasos comunicantes o tales objetivos comunes en esta coalición que, bueno, en algún momento se planteó como lema común, no se concretó para alguna instancia. Me parece que sí deja este primer año de gobierno, no primer año, pero bueno, lo que fueron estos 9 meses del nuevo gobierno, varios puntos pendientes que van a definir cómo va a continuar la coalición republicana como oposición y eventualmente como espacio articulador unificado, conjunto. Sí, el próximo año, el 26, será el primer año de disponibilidad de recursos de parte del gobierno resultantes de su proyecto de ley de presupuesto. Hay analistas que dicen, bueno, en general, los primeros años o primeros meses de gestión vinculadas a la primera temporada, porque es un año cortado que agarró este gobierno, son de cierta expectativa en la opinión pública. El juego político ya empieza a ser otro a partir del segundo año completo, con una serie de decisiones de las que cada gobierno ya debe empezar a hacerse cargo y todo eso se va a dar en paralelo con capaz que las primeras respuestas a algunas de estas preguntas vinculadas a cómo se para la oposición ante todo eso. Antes del cierre, ya que el tema Cardama es el principal de la edición de fin de semana y explica buena parte de estas reflexiones finales, yo quiero plantear también que el tema Cardama va a seguir estando presente. Para empezar, porque hay una denuncia que presentó el Poder Ejecutivo, que está en la Fiscalía y que en algún momento arrojará novedades, no sabemos cuáles, pero hay un fiscal, Alejandro Machado, que está trabajando con el tema. Para seguir, lo mencionó creo que Marcelo hace un ratito, porque mientras se hacía la interpelación surgió, según el gobierno uruguayo, porque es una actuación del Ministerio del Interior, una nueva certeza de falsificación, de una nueva falsificación en documentos vinculados al intento de renovación de la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama. Además, dentro de poco, oficialmente estará pronta la investigación administrativa de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que la diaria publicó y que en su contenido ya está terminada, que señala responsabilidades de García, de Castañebat y posiblemente también de otros funcionarios civiles y militares integrantes de la Armada. Ayer estuvo acá Aníbal Pereira, senador del MPP, y él puso el foco particularmente al comienzo de la entrevista en el rol del Banco República y del expresidente Salvador Ferrer en la habilitación de la carta de crédito que facilita la ingeniería bancaria, no sé si decir financiera, que permite que Cardama vaya cobrando cada vez que la certificadora Lloyds dice se cumplió con tal hito y automáticamente el Estado uruguayo, aunque no le guste a este gobierno, tiene que proceder a pagar. Y a todo esto le agrego que hubo un documento
documento, me parece que importante, que manejó la ministra Lasso en sala, que fue un resumen en realidad de buena parte de las objeciones técnicas que los capitanes de navío que están en Vigo están realizando a un proceso de construcción que, si nos guiamos por esas dos opiniones, dejaría mucho que desear. Por lo menos para esos dos capitanes de navío, claramente tiene muchas insuficiencias. Y ahora parece que también quedan para desear los motores, porque hay una versión de que los motores no van a llegar en el tiempo previsto, los motores de las patrulleras. Sí, sí, eso también se planteó en las últimas horas. Así que, bueno. Y por todo esto, o por algunas de estas cosas, y a esto quería ir a modo de cierre, ayer Pereira reconoció que el Frente Amplio evalúa, no es una decisión, pero evalúa impulsar una comisión investigadora en el Parlamento. O sea que ahí se podría sumar un nuevo ámbito político de discusión de esto, pero ya con la sensación de que no se descarta otro paso hacia la justicia, ¿no? Sí, que seguramente se concentra en las responsabilidades políticas de todos estos documentos que están surgiendo, que ponen en cuestión el proceso de compra. Claro, efectivamente. Y después capaz que la vez que viene podemos centrarle un poco al oficialismo, porque a la vez yo creo que hay también en la decisión de hacer o no hacer estas cosas, ¿no? Y cuándo hacerlas, hay un juego un poco del espejo. O sea, también hay gente que quiere salir a pegar mucho más duro y gente que dice, no, juguemos más tranquilo, arrimémonos al centro y al diálogo. O sea, hay un proceso similar al de la oposición también del frente, pero eso es otra discusión, ¿no? Y las estrategias eventualmente de presentación de denuncias hacen a esa discusión. Yo creo que hoy hay claramente dos frentes abiertos, ¿no? Por un lado lo de Cardama, ahí ya el gobierno presentó una denuncia por un hecho puntual que es la garantía de fiel cumplimiento, pero no hay que descartar, como ya lo detallamos, nuevos pasos. Y el otro es ACE, ¿no? Es decir, ahí no hay de momento denuncias, pero sí hay procesos de investigación administrativa en curso, que yo creo que es posible que terminen generando algo parecido a una denuncia, ¿no? Y está en agenda lo de Marcet. Claro, que eso venía la destrucción de aquel documento en la torre ejecutiva, que no es un tema nada menor. Efectivamente. Por las responsabilidades que puede involucrar, ¿no? Eso venía de antes, así que todo esto está presente y en ese 26 que ya empezamos, 2026 que empezamos a proyectar, hay que tener en cuenta para hacer esa proyección estos dos o tres grandes temas que manejamos. Bueno, muchas gracias por la visita hoy. Por Cecilia, favor, Marcelo. Bueno. Semana que viene equipo completo de nuevo. Estamos, sí. Muy bien.